Hola queridos amigos, este video les prometí prepararlo hace aproximadamente una semana y ya está listo. ¿De qué se va a tratar hoy? Sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania. Esta pregunta preocupa ahora a cada ciudadano de Ucrania. Es un tema ampliamente discutido por la gente y surgen muchas teorías e hipótesis diferentes. Trump tiene diferentes planes según los medios, que difunden información variada, a veces correcta y a veces no. Hoy les propongo enfocarnos en la fuente original y sus traducciones sobre este tema, pero antes una breve introducción, ya que este video y las traducciones requieren cierta preparación. En primer lugar, quien va a hablar en ellas es Vivek Ramaswamy, a quien yo he promocionado ampliamente. Fue candidato presidencial en esta campaña, tenía buena calificación, pero al final se retiró a favor de Trump. Tiene 39 años, es multimillonario farmacéutico y ahora forma parte del equipo de Trump. De hecho, lidera con Musk ese importante departamento que mencioné en el video anterior. ¿Por qué mencioné que estas traducciones y fuentes originales requieren preparación? Porque nuestra sociedad es un país joven, postsoviético, por así decirlo, con herencia. Mucha gente tiene mentalidad soviética y así sucesivamente, como un virus del poscomunismo en las personas y en nuestra sociedad en general. Nuestra sociedad es como un adolescente de 12 o 13 años. Hablas con ella casi como con un adulto, pero suavizas y haces más comprensible el mensaje. Si criticas o dices la verdad, se ofenden, solo esperan elogios. Por eso, este video, claro, no es para los que llevan un gorro de papel aluminio en la cabeza, y de esos tenemos medio país. Desafortunadamente, hay que entender claramente que todos odiamos a Putin. Putin es un agresor, Putin es un dictador, Putin ocupó parte de nuestro país. Todo eso está claro, mató a nuestra gente. Todo eso lo entendemos, pero no se puede percibir la situación como si solo existiera nuestro punto de vista y todo lo demás no nos importara. No podemos pensar simplemente que Putin es malo solo por invadir Ucrania y que solo eso nos importa. Hay que entender que Estados Unidos y todo el mundo ven esta situación desde afuera, desde otra perspectiva, y no se puede reducir todo a cosas banales. Putin es malo, nosotros somos buenos, pero en primer lugar no somos tan buenos. Quien ve mi canal lo sabe, no me refiero a nosotros, sino a nuestro gobierno. O sea, sí, empezamos como el lado del bien, digamos, y terminamos, o mejor dicho, estamos terminando convirtiéndonos en el mismo mal. Parte de la población espera reparaciones, paz justa y un buen final para la guerra, pero no lo habrá debido a la difícil situación geopolítica. No quiero usar frases ni dar argumentos a los abogados del diablo, como que no es así, todo es inequívoco, todo es muy claro, inequívoco, pero todo es muy complicado, todo es muy complicado. Reitero, la paz y nuestras relaciones con Rusia, así como entre Estados Unidos, Rusia, China y otros países, no se pueden simplificar. Si en verdad les interesa saber cómo acabar la guerra y las opciones que existen, en general, sabrán de qué tratará todo y tendrán una idea de los posibles resultados, lo cual será desagradable para muchos, incluido yo. Pero yo prefiero la realidad, la cual acepté para mí mismo desde el año 22 más o menos en la segunda mitad del año, en principio, parcialmente. Acepté la anexión de Crimea y Donbass, aunque muchos pensaban que era posible recuperarlas, pero no se puede lograr bajo el mismo paradigma en que se perdieron. Con un Estado corrupto y atrasado, eso podría recuperarse algún día. Quizás solo siendo un país fuerte económicamente, democrático y parte de Occidente, y ya. Bueno, no quiero extenderme en el primer episodio. Este es Vivek Ramaswamy en el podcast de Lex Fridman. Lex Fridman, físico ruso, tiene un podcast destacado con más de 4 millones de suscriptores, donde entrevista a políticos, científicos y figuras relevantes. Escuchen el discurso original y su traducción. ¿Qué tipo de acuerdo de paz cree que sería posible y óptimo en Ucrania? Si usted fuera presidente y se sentara con Zelensky y con Putin, ¿de qué cree que se podría hablar con ellos? Una de las cosas divertidas que usted hacía, que eran tensas e interesantes, eran sus debates en las primarias. Pero, de todos modos, lo que hacía era poner en aprietos a otros candidatos que no conocían ni una sola región, querían discutir, enviar dinero y tropas, y llevar a la muerte a cientos de miles de personas, y ni siquiera conocían una sola región en Ucrania. Sí. En la entrevista hizo muchos comentarios sarcásticos, pero ¿qué opina sobre negociar con líderes mundiales y lo que sucede ahí? ¿Sí? Escuche, creo que simplemente debemos poner sobre la mesa los intereses propios de cada país y ser muy transparentes en este tema desde el punto de vista de cada uno. Ellos ven a la otra parte como agresora, pongámoslo sobre la mesa. Rusia está preocupada porque la OTAN está desplazando el equilibrio de poder de Rusia hacia Europa Occidental.
La OTAN se expandió más de lo previsto, y aunque a Rusia se le informó, esto resulta incómodo para algunos en Estados Unidos. Pero James Baker asumió compromisos con Mikhail Gorbachev a principios de los años 90, donde dijo que la OTAN no se expandiría ni una pulgada más allá de Alemania Oriental. Bueno, después de la disolución de la URSS, la OTAN se expandió mucho más de lo que lo hizo durante la existencia de la URSS, y esa es una realidad con la que tenemos que lidiar. Esa es la perspectiva rusa. Desde el punto de vista de Occidente, el hecho innegable es que Rusia fue el agresor en este conflicto, al cruzar las fronteras de un Estado soberano. Eso viola las normas y el reconocimiento internacional, que establece que las naciones sin fronteras no son naciones. ¿Cuáles son los intereses reales de cada país en este contexto? Podemos llegar a un acuerdo razonable que dé a Rusia garantías sobre la expansión de la OTAN y la supuesta violación de compromisos previos. Obtendremos compromisos claros para Rusia, evitando acciones arbitrarias contra la soberanía de países vecinos y asegurando garantías y consecuencias estrictas. Eso es un inicio de acuerdo, pero quiero ser ambicioso con Estados Unidos y debilitar la alianza Rusia-China. Creo que podemos llegar a un acuerdo que requiera concesiones reales de Rusia, siempre y cuando Rusia salga de la alianza militar con China. Esto podría beneficiar a Rusia a largo plazo, ya que a Vladimir Putin no le agrada ser el hermano menor de Xi Jinping. Pero las Fuerzas Armadas rusas, combinadas con el potencial naval de China, los misiles hipersónicos de Rusia y el poder económico de China. La unión de estos países en una alianza representa una amenaza real para Estados Unidos. Pero si como condición para una discusión razonable sobre la ubicación de los diferentes territorios, considerando lo que está ocupado ahora, se imponen exigencias estrictas para que Rusia retire su presencia militar del hemisferio occidental, la gente olvida eso. Cuba, Venezuela, Nicaragua, no queremos presencia militar rusa en el hemisferio occidental. Eso también sería una victoria para Estados Unidos. Solo condiciones militares conjuntas, sin ejercicios con China cerca de las Islas Aleutianas. Estados Unidos requiere esas victorias para proteger la seguridad de Occidente y expulsar a Rusia del hemisferio y la periferia norteamericana. Debemos asegurarnos de que Rusia deje su alianza militar con China. A cambio, podemos ofrecerle cosas importantes para ellos. Debemos discutir sensatamente las concesiones territoriales para lograr la paz al final de esta guerra. ¿Y qué garantías hay de que la OTAN no rebasará lo que históricamente han asegurado los Estados Unidos? Creo que sería un acuerdo sensato que daría a cada país lo que busca. Esto traería paz inmediata, más estabilidad y debilitaría la alianza Rusia-China. En mi opinión, esa es la verdadera amenaza que, sin importar quién debata sobre el financiamiento para Ucrania, no hemos podido enfrentar hasta ahora. Creo que así se reduce el riesgo de una tercera guerra mundial y se debilitan las amenazas para Occidente al destruir esa alianza. Desde la perspectiva estadounidense, el principal interés es debilitar la alianza entre Rusia y China. Sí, creo que una alianza militar entre Rusia y China representa la mayor amenaza a la que nos enfrentamos, así que hagan un trato que sea muy sensato en todos los aspectos. Pero una de las principales cosas será debilitar esa alianza. Por lo tanto, nada de ejercicios militares conjuntos, nada de cooperación militar, eso se puede rastrear, son atributos controlables. Si ellos engañan, inmediatamente tendremos consecuencias por su engaño, pero tampoco podemos violar nuestros propios compromisos que asumiremos. En el contexto de esto puede doler mucho a Ucrania. Actualmente, Ucrania tomó una pequeña zona en Kursk, Rusia, mientras que Rusia ocupa grandes territorios. Entonces sí, las regiones de Luhanskaya, Kiperskaya y Gerson. Considerando lo que mencionó, es poco probable que Rusia devuelva los territorios que ya tomó. Yo pienso, eso depende de las negociaciones, pero los objetivos principales son lograr la paz y debilitar la alianza Rusia-China. ¿Y qué ganaría Rusia? No es negativo para Ucrania, pero sí puede beneficiar a Rusia en este acuerdo, ya que no es un juego de suma cero donde solo Ucrania pierde. Reanudar relaciones económicas con Occidente sería una gran victoria para Rusia y la alejaría de la alianza militar con China. Creo que el establecimiento de la política exterior históricamente ha sido, como mínimo, poco imaginativo respecto a las palancas que realmente podemos usar. He criticado a Nixon por su papel en el crecimiento del Estado social y regulatorio, pero le reconozco mérito por otra razón. Fue ingenioso al lograr separar a la China roja de la URSS. Él rompió en ese entonces la alianza entre China y Rusia, lo cual fue un paso importante que nos llevó rápidamente al final. Así que ahora existe la posibilidad de una maniobra no tradicional similar. Utilizar una reanudación más amplia de las relaciones económicas con Rusia para sacar a Rusia de las manos de China.
Hoy en día, esto no representa una amenaza para Ucrania, y creo que es un gran incentivo para Rusia en esa dirección. Esto también implicará negociaciones territoriales. En todo buen acuerdo, no todos estarán completamente satisfechos, pero es el costo para lograr la paz. No todos estarán contentos, pero puedo demostrar que un acuerdo de paz inmediato también beneficia a Ucrania. Regresemos en el tiempo, estamos viendo ahora, digamos, el inicio del 2022, tal vez en junio de 2022. En ese entonces, Zelensky estaba dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo, hasta que Boris Johnson hizo un viaje, cuando empezaron sus propios problemas políticos internos, para convencer a Zelensky de seguir luchando. Esto sucede porque si los países no pagan por su seguridad nacional, aparece un problema de riesgo moral. Asumen riesgos poco óptimos porque no enfrentan sus consecuencias ni asumen toda la responsabilidad por el costo. Si Ucrania hubiera hecho un trato, entonces creo que definitivamente se puede decir que habrían conseguido un acuerdo más favorable para ellos que el que tienen ahora. Tras gastar cientos de miles de millones de dólares y perder decenas de miles de vidas ucranianas. Por eso, decir que a Ucrania le fue mejor por no lograr ese acuerdo antes es mentira. Si no aprendemos de estos errores recientes, los repetiremos. Decir que esto será doloroso para Ucrania es irrelevante, ya lo ha sido. Decenas y decenas de miles de personas siguen muriendo sin que haya un aumento en la influencia ni se logre el resultado deseado. Por eso creo que aquí hay una oportunidad para una cooperación mutuamente beneficiosa. Estados Unidos y Occidente se benefician al debilitar la alianza Rusia-China. Ucrania ganará mayor seguridad y protección de su soberanía a largo plazo con un acuerdo respaldado por Estados Unidos, además de poner fin al derramamiento de sangre actual. La victoria para Rusia sería restablecer relaciones económicas con Occidente y asegurar garantías de que la OTAN no ampliará su misión o alcance. No hay una regla que diga que, antes de una guerra mundial, ambas partes tengan alguna oportunidad de ganar. Y no pensar que una ganancia para nosotros es una pérdida para Rusia, o que todo lo positivo que le sucede a Rusia es una derrota para Estados Unidos. Quiero añadir algo que no le gustará a Putin, pero creo que se puede acordar. Permitir que Ucrania entre a la Unión Europea, pero no a la OTAN. Así que establecer algún tipo de relaciones económicas allí. Y también dividir la cuenta. Garantizar la asignación de cierta cantidad de dinero para la reconstrucción de Ucrania, tanto por parte de Rusia como de Estados Unidos. Porque uno de los problemas en Ucrania, un país destruido por la guerra, es cómo garantizar la prosperidad de esa nación. Entonces usted quiere detener la muerte y destrucción, y también asegurar una base para reconstruir el país y lograr una nación próspera en el futuro. Creo que solo de esta conversación en la mesa han surgido muchas palancas para negociar en diferentes direcciones, y eso es lo que usted busca, ¿verdad? Si solo hay un factor que importa para cada una de las dos partes, y esas son sus líneas rojas, entonces no hay espacio para negociar. Es muy complejo. Históricamente enredada, la dinámica entre Ucrania y Rusia, entre la OTAN y los Estados Unidos y la alianza Rusia-China, y los intereses económicos de los que se habla, combinados con los factores geopolíticos. Cuantas más palancas haya en las negociaciones, más probable es lograr un acuerdo beneficioso. Por eso creo que se debe fomentar el hecho de que aquí haya la mayor cantidad posible de diferentes palancas para asegurarse de que se logre un acuerdo de paz sensato, razonable y práctico. A diferencia de la situación en la que para cada parte solo importa una cosa, entonces no puedo decir que se pueda llegar a un acuerdo. En este caso, definitivamente se debe llegar a un acuerdo. Y creo que para esto se necesita un liderazgo real de Estados Unidos que juegue duro no solo con una de las partes, no solo con Zelensky o con Putin, sino en todos los niveles, defendiendo firmemente nuestros propios intereses, que consisten en garantizar la estabilidad aquí, y creo que esto beneficiará tanto a Ucrania como a Rusia. Para que usted fuera presidente. Sin duda. Quiero decir, en cualquier negociación hay que controlar cuándo llamas a alguien y cuándo no, pero creo que una conversación abierta y la disposición a usarla como otra herramienta en las negociaciones es un juego absolutamente justo. Y el siguiente fragmento, como pueden ver, es un fragmento de la conferencia, el mismo, solo que con usted. En la discusión con John Bolton, brevemente, ¿quién es John Bolton? ¿Usted? Su apariencia tiene una apariencia muy característica, muchos lo reconocen desde hace mucho tiempo. Así es, en la política estadounidense fue asesor de seguridad nacional con Trump en su primer mandato. Es una persona muy peculiar, creo que ni siquiera trabajó un año con Trump, lo despidieron. La traducción de esta discusión les será útil, escúchenla, les interesará. Si asesoráramos al presidente, preguntaría,
¿Cómo promovemos los intereses de Estados Unidos hoy? Creo que esto implica establecer la paz en Ucrania tan rápido como podamos lograrlo en condiciones razonables, al mismo tiempo debilitando la alianza entre Rusia y China y eliminando la presencia militar rusa de Occidente. Mi pregunta para el embajador Bolton es, considero esta conversación importante y relevante. ¿Cómo define el éxito en la guerra en Ucrania y cuál es su objetivo? Sea específico, ya que lograr que Putin cambie de postura no es concreto. La postura actual de la OTAN es restaurar totalmente la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Permítame preguntarle. Permítame simplemente responder, permítale al embajador Bolton. Ahora no. Responder. Debates en campaña electoral. ¿Significa esto que estamos hablando de la época anterior a la guerra? Ya respondí a su pregunta. Ahora es mi turno 1-1. 1-1, caballeros. La pregunta es lo que el senador J.D. Vance expuso sobre cómo, según él, debería ser un acuerdo de paz para Ucrania. Alto al fuego en el lugar. Rusia controla el territorio que ocupa, una zona desmilitarizada entre ambos países. Él ignora su existencia. Entre Rusia y Ucrania hay una frontera desmilitarizada y Ucrania no se une a la OTAN. ¿Estás de acuerdo? Primero necesito saber tu respuesta para poder responderte. Creo que la cuestión es que podemos no estar de acuerdo con cuál es el objetivo, o si debemos perseguir ese objetivo, pero debemos entender en qué consiste realmente ese objetivo. Entonces, como entiendo tu respuesta, pero quiero asegurarme de que la entiendo correctamente antes de entrar en una discusión. ¿Cree que Ucrania debe volver a sus fronteras anteriores a la guerra? Ese es el objetivo de la guerra que resolvemos. Entiendo su pregunta. Esa es mi posición y la posición de toda la alianza de la OTAN. Y de nuevo, esto es solo una parte descriptiva. No para presentar argumentos, sino simplemente para poner los puntos de vista sobre la mesa. Entonces, ¿es Crimea? Rusia o Ucrania es parte de Ucrania como aceptó la Federación Rusa en el Acuerdo Belofásia del siglo XIX. Creo que esto es constructivo porque podemos discutir sabiendo en qué no coincidimos. Creo que eso no solo es absolutamente irreal, sino también incomprensible. Что из этих условий мы окажемся в ситуации, когда Крым будет возвращен Украине словно по мановению волшебной палочки? Zaporozhye, hablando de todas las otras partes que hoy están ocupadas, eso simplemente no va a suceder. Es una locura, y este es uno de los ejemplos de que es una locura. Sigamos la historia reciente. No vamos a discutir los acontecimientos de hace 40 años, podríamos retroceder tanto, pero mejor hablemos de los últimos 2 años. A los 22 años, Zelensky quería negociar la paz, pero Occidente, Boris Johnson y Estados Unidos lo obligaron a rechazar las negociaciones. Si Zelensky hubiera negociado en abril de 2022 sin ceder a Occidente, Ucrania habría logrado un acuerdo territorial más favorable que el actual o el posible en el futuro cercano. Esto condena nuestra política intervencionista, que no benefició a Estados Unidos y costó otros $175,000 millones, que podríamos haber usado para proteger nuestras fronteras, como queremos hacer con Ucrania. Esto no responde a los intereses de Ucrania, donde el conflicto ha dejado 1 millón de muertos o heridos en Ucrania y Rusia. Así que, en realidad, nuestra mayor participación en el conflicto desde entonces ha resultado perjudicial no solo para Estados Unidos, sino también para la propia Ucrania. Para quienes siguen esta guerra, pensar que existe un plan real para devolver Crimea, Lugansk, Donetsk o Zaporilla a Ucrania es un mito. Eso es mitología y no creo que pase solo por desearlo. A diferencia de un acuerdo negociado, que garantizaría la paz a corto plazo y lograría objetivos de Estados Unidos, como debilitar la alianza Rusia-China. En mi opinión, este objetivo es más realista, importante y alcanzable. Gracias por ver el video, compartan sus conclusiones en los comentarios, me interesa saber su opinión. La discusión es importante y es clave entender cuánto aceptan esta realidad. Suscríbanse, denle like o dislike si no les gustó.